Estamos muy felices de nuevo de seguir haciendo estos programas sobre, sobre educación, pero sobre todo es sobre experiencias, sobre iniciativas, sobre personas, buscando crear mayores conexiones entre nosotros, mayores comprensiones, porque estamos en un mundo también que requiere mucho el encuentro para poder ver mejor y poder como fomentar también esa riqueza comunitaria que tanto nos ha formado a nosotros, que venimos de procesos también de activismo, de educación, de arte, de muchas cosas. Entonces, como que llegado la pandemia, hemos estado como aquí recibiendo como invitados y Uma, bienvenida a este espacio. Estamos muy felices de poder conversar contigo tus aprendizajes y bueno, bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Andrés, por este espacio. Bueno, entonces como que una parte del ritual de estos encuentros es empezar a hablar un poco de nuestras historias de vida, muy en relación a lo que estamos Ajá, haciendo actualmente. Es muy importante, pues ese primer, lo hemos hecho con todos y eso ha surgido como algo maravilloso porque es me como encanta. contar cuáles son nuestras raíces, ¿cierto? Como cuál es Sí, ese sí, bosque que sí, sí. nosotros somos, cómo vernos como parte de un tejido más amplio, porque también parte de ese engaño de vernos a veces tan aislados nos permite, nos invisibiliza ver las madres, los lugares, las personas, los libros, Ujú. los amores, los desamores, incluso todo eso sirve como entra esa cestica bonita de aprendizaje. Entonces te invito a esa construcción para que Me nos empezamos encanta. a conocer. Sí, me encanta porque justo estos días estando en esta ciudad estaba, no sé, tuve así como un día como de un insight, como de darme cuenta de una sensación de sentirme muy agradecida por mi educación y por mis raíces, ¿sabes? Y bueno, pues yo nací en una familia, pues una familia muy especial realmente. Y bueno, pues digamos, yo recibí una educación como que siento que, pues conectándolo con este tema de la educación, ¿sabes? Como que creo que es fundamental. Y pues yo nací en una familia donde pues había una educación, digamos, muy sensible con respecto pues a la naturaleza, a las comunidades indígenas y pues como pues al campo, ¿sabes? Pues yo tengo una familia un poco grande y numerosa porque pues yo soy hija de un hombre que fue campesino, luego se convirtió en ciclista profesional de Boyacá, pero pues todas mis raíces son campesinas y una mamá también, pues que tiene raíces de gente que ha trabajado el campo y luego pues también mi segundo papá de la vida que amo, que también un hombre muy espiritual y bueno, eso hizo que pues por los diferentes caminos de la vida, yo y mi familia pues iniciáramos como en el mundo de, pues del yagé, de la ayahuasca, como lo conozcan en algunos lugares. Y bueno, pues yo digamos, experimenté mi primera experiencia con una ceremonia de yaje fue a los 7 años y digamos, lo quiero nombrar porque siento que eso, y eso lo entendí hace muy poco, fue lo que me desencadenó y siento que me llevó a lo que estoy dedicada el día ahora, ¿sabes? Y bueno, pues esta experiencia me transformó realmente y me transformó también el hecho de que pues todas mis vacaciones con mi familia nos íbamos para la selva, para Putumayo, ¿sabes? Y pues yo crecí, ¿no? Entre la ciudad y la selva, entre pues las comunidades y los centros urbanos, y pues el centro, sí, como los centros urbanos, y pues eso generó en mí como pues un gran despertar y una sensibilidad, y lo ve, y también, digamos, lo noto mucho en mi hermano, porque mi hermano también tuvo su primera experiencia con ayahuasca como a los 4 años. Y pues paralelamente compartimos como una sensibilidad por ciertos temas muy interesantes. Entonces, bueno, pues así empecé yo y yo pues crecí, ¿no? Como en este medio donde pues la medicina tradicional, ¿no? Es una forma de conocimiento y donde también la sabiduría de las mujeres y de las parteras, ¿no? Y del cuidado de la tierra eh, hacía parte pues de mi vida y eso pues me fue llevando así como pues sí, a todas las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida. No sé qué más te cuento, perdón, es que se me... No, te- está bien, como lo que sí, quieras. buenísimo. Ok. Ujú. Y bueno, pues sí, para mí, yo creo que para mí me sensibilizó mucho como esa primera experiencia a los 7 años, porque yo realmente tengo tan viva esa experiencia en mi vida, que yo realmente sentía que todo el planeta estaba vivo, como
en ese momento todavía no existía Avatar, pero años después cuando vi Avatar era, dije, ¡ah! Esto era lo que me pasó a los 7 años y era como de verdad sentir que la Tierra estaba viva y que todo estaba vivo, ¿no? Que era un ecosistema vivo. Y bueno, decidí ingresar, pues después de terminar el colegio, pues decidí ingresar a estudiar ingeniería ambiental, realmente quería estudiar ecología, pero bueno, pues este tema, ¿no? También de que no, pues no es un privilegio estudiar en nuestros países, pues a veces dificulta esto. Y XY, como diferentes decisiones en mi vida me llevaron a, pues, a tener una sensación de insatisfacción dentro también de la academia, ¿no? Como que yo recuerdo que esas primeras clases que tuve en la universidad era un profesor llega y dice como, ustedes si quieren salvar el planeta, pero eso no, ustedes van a terminar trabajando para, no sé, Ecopetrol. Y yo como, me estás jodiendo que estoy viniendo acá para que tú me digas que se va a hacer mi futuro. Como, no mames, ¿sabes? Como, no. Y me generó así una insatisfacción como que perduró, digamos, los 2 primeros años, 3 años que estuve ahí y la vida me llevó a Argentina en busca de la permacultura, pues que no sé si has escuchado de la permacultura, pero bueno, es un movimiento muy, muy, muy bello. Y pues nada, terminé viviendo en una ecoaldea y pues digamos como estudiando y certificándome como diseñadora de permacultura. Y estando en una de esas formaciones y viviendo en esos espacios, en el sur de pues en Argentina, básicamente, una vez escuché un concepto de de ecología prenatal y de partos en casa. Y yo hasta ese momento dije, pues, ¿cómo así partos en casa? Pues yo, ¿sabes? Como en las comunidades, tú ves a las mujeres dar teta a libre demanda, con los chiquitos, escuchas que las mujeres paren ahí en sus casas, como que yo nunca antes había pensado imaginado que uno no tenía a sus hijos en su casa. Y de verdad, ¿no? Como, aunque yo era en ese entonces tenía como 18 años, pues estaba muy chiquita, pero pues como que nunca lo veía normal, sí, como así, pues es así, ¿no? Y bueno, yo escuché ese concepto y a mí siempre me han encantado los bebés y bueno, pues ahí empiezo como esta nueva camino y carrera alrededor pues de el cuidado de las madres y los bebés, ¿no? De la recuperación, esta sabiduría y este sentido común sobre por qué pues es tan importante cuidar este aspecto en nuestra especie, porque realmente hay una gran desconexión. eh, y bueno, eso te Sí, cuento. no, gracias. Aquí hemos tenido también algunas personas que han hablado de permacultura. Invitamos a alguien a Beatriz del Instituto Nalum. Y eh, mi primer curso de permacultura en y, Argentina fue con Beatriz y y ahorita Tierra. que el compañero de él estuvo por acá en Bogotá, por ahí hablamos y que creo que este jueves vamos a hablar con Tierra Martínez, que también es otra persona que vamos a hablar sobre educación regenerativa y también está invitado porque dentro de la experiencia mía personal también los temas ambientales y la regeneración de la vida ha sido algo como desde el 2010 que con unos amigos, con Catalina Villamizar, empezamos a hacer Sembrando Barrio acá en Teusaquillo, fue como un espacio Ajá, de Paola Puerto también en el barrio Armenia, como unos procesos muy desde la ciudadanía para hacer pedagogía de la agricultura urbana, de las músicas tradicionales también un poco como elemento ahí como de fiesta en los barrios y de economías como libres, son economías como total. solidarias, por decirlo así. Entonces fue muy bonito y después de eso pues ya me hizo encontrarme también con la permacultura y el amor también al cultivo, a los árboles. Ahorita creo que la primera vez que hablé contigo, yo te había llamado una vez para que tenemos un territorio cerca a Chuachi, donde estábamos, Ah, donde construimos la ajá. casa el año pasado. Y entonces fue como, en ese tiempo pues, estábamos muy interesados en hacerlo como con guado, y ta, ta, ta. Luego Ujú. eso no fue así, sino que lo hicimos reciclando un salón. Y entonces, pues ha estado como muy cercano a ese movimiento y pues hemos tenido iniciativas, pero contigo me gustaría que profundizáramos como el tema de la maternidad, Sí, lo del acompañamiento como a las madres gestantes sí, y a compartir ese saber que creo que es un saber, como tú lo dices, que parece del sentido común, pero no es algo que esté en la no, industrialización que hemos tenido en muchos ámbitos de la vida, eso se ha perdido un poco, igual que en la educación. y Hmm.
Sí, y que ahí voy porque para mí, digamos, fue tan trascendental, pues, tener primero todo este recorrido, ¿no? Alrededor del cuidado de la tierra, porque, pues, es lo mismo, ¿no? Una sociedad que está, digamos, básicamente todos los procesos de vida están tan industrializados, básicamente hubo un descuido y un deterioro también al uno de los vínculos primarios que tiene cualquier ser humano, por no decir el más importante en su vida, que es con la madre, y por ende también es una de mis teorías y digamos de lo que he podido observar a lo largo de este proceso, y por ende también ese vínculo nosotros con el entorno y con la tierra, con la madre tierra se ve afectado, porque ese primer vínculo con nuestra madre y que realmente nuestra sociedad no valora y no cuida a las madres, para mí también fue como el clic de entender que básicamente yo ahora pues el 100% de mi vida se lo dedico a la maternidad, digamos, a la educación prenatal, a pues acompañar a las mujeres en sus procesos y etapas de salud sexual y reproductiva, digamos, muy centrado también pues, en el periodo de gestación, parto y posparto. Es para mí una propuesta política, es una propuesta realmente, para mí es como mi forma de activismo, porque sí hay que volver a concientizar a toda pues, la sociedad desde sí, como algo que ahora desde hace un año lo vengo trabajando y es un concepto de que empecé a profundizar mucho más, que es el de ecología prenatal, ¿no? Porque realmente necesitamos entender que esas primeras etapas de la vida, ¿no? De un ser humano son fundamentales para que podamos construir y estructurar una relación, un bienestar de ese ser con su entorno, ¿no? Con su ecosistema, ¿no? Entonces, sí. Entonces tú me dirás por dónde quieres profundizar por ese tema porque es bien extenso y me apasiona. Entonces, no te escucho. No, empecemos porque ya situamos que tiene la importancia, estoy de acuerdo con que es algo fundamental para toda la sociedad, eso debería ser un bien común de la sociedad conocer sobre esto porque pues ya muchos ha circulado información de la importancia de los primeros años, de que los aprendizajes empiezan en el vientre, de todo, una profe me comentaba que se llama Carmen Sabotero, que ella había creado su proyecto pedagógico desde la música Ajá. porque se dio cuenta de que muchas de las madres no le cantaban a sus bebés y era como porque se sentían que no eran afinadas, entonces como que ha habido como un descuido, pero también por el otro lado la ciencia y mucha investigación ya ha circulado alrededor de la importancia de los primeros, de los cuidados de la gestación, incluso antes, para la Sí, epigenética sí, también, la la ciencia y la medicina ha epigenética, avanzado eso iba mucho, a pero a decir. nivel político todavía no tenemos como la suficientemente el coraje y la iniciativa para hacer llevar estos temas a mayor. Pero me gustaría que profundizáramos a partir de tu experiencia, cómo te has formado, cómo ha sido primero esa formación, cómo la has recibido y cuáles son los elementos de esa ecología prenatal. ¿Cuál sería como Ok, lo claro? Mm. pues yo creo que mis primeras formaciones realmente fue crecer, digamos, en medios de comunidades, porque pues estos procesos, ¿no? Alrededor de la crianza, del cuidado de las semillas de los bebés, pues los tienen muy vivos, ¿no? En muchos aspectos, como la alimentación, la lactancia materna, ¿sabes? Como que nuestra sociedad se castiga a las mujeres que dan lactancia en la calle, ¿sabes? Pues en una comunidad, ¿no? Tú ves a las mujeres que sacan su chichi, su teta y dan, Mm. ¿sabes? Entonces yo creo que mis primeras formaciones fue eso. Luego realmente, pues estando en Argentina, me formé y me certifiqué también como en una organización americana que se llama Donadula, que es como la pionera sobre... Empecé este camino formándome como Dula primero, ¿sabes? Como teniendo este acercamiento. Y pues luego me formé como, digamos, educadora prenatal con una escuela de Puerto Rico. Luego pues retorné a Colombia y en Colombia me formé como profesora de yoga prenatal, hice nuevamente digamos, formación de doula. Y ahí estando en Colombia, pues conocí a ya diferentes parteras. Yo ya había conocido en Argentina porque vivía yo digamos, en un estado, en un departamento, sí, que pues habían muchas comunidades alternativas y por ende también pues habían muchas parteras trabajando en esa zona, atendiendo partos en casa y pues ahí como que tuve también ese acercamiento con parteras, digamos, de Argentina, parteras autónomas. Y ya estando acá, regresando a Colombia, conocí a una partera que para mí pues me gustó mucho su modelo de atención y su modelo de acompañamiento que se llama Carolina Zuluaga
Y pues inicié ya ahí como un proceso de aprendizaje con ella, comencé a trabajar para su colectivo que se llama Parto Consentido y estuve durante 4 años trabajando para ella y formando también como aprendiz de partería y pues ya teniendo como un acercamiento también, digamos ya como tal en cuanto a la partería. Y pues durante esos años también, pues empecé a entender también los diferentes modelos que hay de atención de partería, ¿no? Porque hay muchos modelos y esto también es súper importante entender que hay una diversidad muy grande dentro de los modelos de partería, ¿no? Está no, y más en nuestro país, que está como la partería tradicional, pero en la partería tradicional está la partería indígena, campesina, afro, gitana, ¿sabes? Como, y luego estamos pues las parteras autónomas, ¿no? O urbanas que pues básicamente nacemos dentro de los centros urbanos. Y bueno, después de eso, estuve viajando mucho, visitando muchos países, visitando otros modelos de atención, otros centros. Hice como un recorrido, ¿no? Chile, pues en Argentina, no sé, México, ¿no? Como en los diferentes lugares donde yo iba, pues haciendo también sí, como un camino y un reconocer cómo funciona esto en otros lugares digamos, del mundo. Y siempre me llevó como un interrogante, como que siempre los 4 años que trabajaba en Bogotá, yo siempre un interrogante de sentir que también pues había vuelto un privilegio, ¿no? Estos modelos de acompañamiento. Y eso me generaba mucha incomodidad porque es como, ¿esto cómo se puede llevar a lo comunitario, a lo social? Porque ahí es donde más se necesita. Y eso me hizo como, bueno, quiero tener la experiencia de estar en un centro de partería con una propuesta y un enfoque social. Y buscando y buscando y buscando, pues me encontré en el sur y encontré un solo lugar en Guatemala que se llama Manos Abiertas, que es una organización muy especial que yo realmente la amo y le agradezco infinitamente a ese lugar porque sí, es como de los pocos lugares con una propuesta social. Y eso me hizo, digamos, viajar a Guatemala y estando en Guatemala, pues estuve como residente y practicante de ese centro de partos, que es fundado por una alemana que se llama Hanna, que es una partera profesional, ¿no? Y que trabaja en una ciudad que se llama Ciudad Vieja de Zapateque, perdón, es que siempre se me olvidan pronunciarlo, y realmente me encantó porque realmente ahí las mujeres en condiciones de vulnerabilidad tienen una opción de poder, digamos, asistir bajo el modelo de atención de partería, que pues básicamente el modelo de atención de partería está basado en respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Y, y bueno, estando ahí, pues fue muy impactante porque también fue darme cuenta de otras realidades, ¿no? Darme cuenta también pues que no solamente, hay mujeres que no solamente viven violencia obstétrica, ¿no? Sino que también por ser mujeres indígenas viven como otra, digamos, forma de violencia obstétrica, ¿no? Porque también es racista, bueno. Y después de eso, yo retorno a Colombia, creo y confundo como un proyecto, ya como también como partera, que se llama LUA, junto con 2 mujeres más, ¿vale? Y creamos como toda una propuesta también sobre, pues, partería, ¿no? Y cuidado para la mujer, centralizado, cuidado, digamos, centralizando a la mujer y a su familia en ese proyecto. Y pues después de eso, pues ya trabajando como partera, co-creando este proyecto, pues yo he sido muy viajera y siempre muy interrogante, entonces pues viajo a México y a una comunidad también y pues también como ahí interpretando y estando en esta comunidad, empiezo a sentir como esta necesidad de tener un proyecto dedicado realmente a este tema de poder unir la ecología y unir lo prenatal, el cuidado de las madres. Y entonces pues nace UMAI, que es como UMAI es mi proyecto, digamos, con enfoque, ¿no? De cuidar a través de cuidar a las madres, cuidar a la madre tierra, ¿no? Ujú. Y pues ahí como que recupero este concepto de ecología prenatal que realmente digamos, quien lo nombró por primera vez se llama Michel Oden, que es como un obstetra francés muy reconocido en todo este tema, porque realmente es una mente brillante y bueno, hay un libro que tiene ese título,
Y empecé yo como a recopilar y también desde mi sentir, ¿no? Y desde mi experiencia, pues básicamente la ecología prenatal centraliza el cuidado de la semilla, ¿no? Y la semilla pues son los bebés. Y esa, digamos, y ese cuidado, que era un poco lo que tú también nombrabas, inicia desde la vida intrauterina, ¿no? Y desde los meses antes, ¿no? Y que también inicia con el cuidado del entorno, porque no podemos cuidar a las semillas si no hay un terreno fértil, ¿no? Para pues sí, para que esta pueda germinar y crecer, ¿no? Y ese terreno fértil es también entender que nuestra salud es también la salud del planeta, ¿no? Y que por ende necesitamos cuidar el planeta para poder cuidar también la salud de las madres y los bebés, porque pues también hay una cantidad ya de evidencia que respalda, pues cómo todos los factores ambientales de la contaminación están afectando realmente la salud. Y ni hablar de la salud mental y ni hablar de la cantidad del estrés de este modelo de vida, cómo afecta la salud pues de este ser, de este bebé, ¿no? Dentro de la Mm. vida intrauterina, porque básicamente pues el cortisol, ¿no? Al que estamos expuestos ¿no? En los grandes centros urbanos, eh, realmente daña el cerebro del bebé, ya, y Mm. esto ya hay un montón de evidencia. Entonces, pues básicamente eso. Sí, importante, importante eso que sí ha mencionado en muchas de las conversaciones que hemos tenido con algunas personas, de eso, de lo del apego seguro, de lo de los primeros cuidados, de ser muy sensibles, incluso en educación. Una de las estrategias que vengo yo utilizando para reconocer los patrones de enseñanza que hacemos nosotros es un poco Ajá. hacer un poco esas historias de cómo fueron nuestros primeros cuidados, hacer como la historia y el mapa de nuestros Uf, cuidadores, el linaje, ¿cierto? De incluso si hay patrones de salud mental en nuestras familias, de adicciones, todo eso, ese árbol, ese ecosistema es muy importante a la hora de ver cómo nosotros asumimos nuestro liderazgo, cómo asumimos nuestras relaciones, cómo asumimos la amistad, el amor y en educación, pues el principio de formación con nosotros. Y lo hemos venido haciendo y ha sido muy bonito porque es ir como a la raíz de cosas que de pronto no hemos tenido en el radar de nuestro modelo educativo. En educación se habla mucho de pedagogías y de mucha información, pero no van mucho a la raíz interior de muchos de nuestros condicionamientos y por eso me parece muy lindo hablar contigo porque pues con esa experiencia alrededor de la gestación me gustaría que nos comentaras un poquito cuando uno hace ese acompañamiento, cuando tú lo haces, como cuáles son las dimensiones que uf, normalmente se realizan sí. ahí. Sí, pues bueno, ¿Qué miras le... que ha sido bien interesante porque justo ahorita pues estoy viviendo, digamos, en Guatemala Mm. y ya, pues como también haciendo como un acercamiento a otro modelo de atención, que es pues como el modelo de atención de partería autónoma, de partería profesional autónoma. Y ha sido bien interesante porque esto me ha llevado también a reflexionar mucho bajo el modelo que yo aprendí y bajo el modelo que yo trabajo, digamos. Y es un acompañamiento integral en estas tres etapas, ¿vale? Y esto es súper importante, creo que es, digamos, eh, muy importante que tomemos conciencia y es que nuestra sociedad a veces centraliza, ¿no? Y más las mujeres que están pasando por una gestación como en el momento del parto. ¿Sabes? Como en ese momento solamente, pero realmente lo que está pasando durante la gestación y lo que está pasando en el posparto es algo muy importante, no muy, muy, muy importante. Y ese acompañamiento integral en esos tres aspectos me ha permitido observar cómo, digamos, al cuidar como la salud, ¿no? Y el bienestar de las mujeres y su familia, realmente se ha convertido en un proceso terapéutico. Y es de las cosas que yo más amo de mi trabajo y es ver el proceso de transformación Mm. y el movimiento que hay en una familia cuando llega un bebé. Y cuando la familia está contenida y también tiene como los recursos y la educación para poder vivir de ese proceso como una gran oportunidad de transformación en sus vidas. Entonces, para mí ha sido, y cada vez, digamos, ahora tengo un poco mayor de claridad que también mi trabajo a través también como educadora prenatal, como partera, o como dula, es también un trabajo también de acompañar a las familias como terapeuta, ¿no? A ese proceso de transformación. No sé si eso responde tu Sí, pregunta. sí, sí. Interesante eso, como que se vea de una manera como holístico ese trabajo, porque cuando uno viaja mucho a las comunidades, por ejemplo,
indígenas de Colombia, tuve la oportunidad de estar con los Emberado Vida y ellos contaban Ujú. un poquito cómo juega la alimentación, la comunidad como un contenedor seguro para ese fortalecimiento de esa semilla. En los MISAC también hablan de las semillas de vida. Y, pero no es una manera como tan individualizada de ese hecho, ese acompañamiento, sino como que es algo más comunitario. Y eso me Es parecía algo muy comunitario. bonito, que también hace parte también de los modelos de parentazgo como, o de las reflexiones que se hacen actuales, es que hayan como más, como personas o seres o comunidades que puedan arropar a ese bebé y arropar a esa familia para que se sienta más como fortalecida. Y ese modelo Que no está... también, sí. total, que también con el modelo, digamos, el concepto de ecología prenatal, mi propuesta es también concientizar que no importa si eres papá o mamá, es que el tema de que es el cuidado, centralizar el cuidado de las mujeres en gestación, parto, posparto, y centralizar el cuidado de la primera infancia es fundamental si queremos sobrevivir como especie en este planeta, ¿no? Y esto ya no es un tema de sin importar si somos mamás o no. Esto es un tema de que realmente nuestra sociedad necesita y nosotros necesitamos entender que el cuidado de eso nos pertenece, que es lo que tú dices. Esto es colectivo, Mm, ¿no? Esto no es un proceso individual, ¿no? Y acá también, pues, como, no quiero sumarle a otro, otro tema a esta conversación, pero también es como, pues, algunos movimientos feministas no integran los derechos de las mujeres, de las maternas y de los derechos de la infancia, y esto es muy importante, porque esto es el centro de la transformación, ¿sabes? Y esto es un proceso colectivo y es un proceso de toda la comunidad, ¿no? Que mm. para mí también ha sido muy importante entender que esto que llaman colectivo, que llaman comunidad, y para mí ha sido a través de, porque la llegada de un bebé transforma todo el sistema familiar y activa la comunidad, ¿sabes? Activa ese proceso, aunque digamos, estemos muy desconectadas, pues activa todo el sistema familiar de, bueno, ¿no? En el posparto, en el parto, ¿no? Las amigas, los amigos, ¿no? Como Mm, une también estos dos clanes familiares y eso genera un movimiento también colectivo, pues comunitario, ¿no? De los sistemas familiares alrededor de esta familia que están haciendo. Porque pues con la llegada de un bebé nace una familia, nace un abuelo, nace un papá nuevo, una mamá mm. nueva, un hermano, ¿sabes? Como una tía, nace todo un nuevo sistema familiar. Sí. ¿Qué aprendizajes profundos, Suma, has tenido alrededor de la... Porque tú dices que también se vuelve como una terapia para las mismas familias, pero para ti en tu parte como más espiritual, ¿qué cosas de pronto y hallazgos en los últimos años has encontrado como piedras preciosas de tu propio aprendizaje? Sí, perdóname, estoy justo en la casa de una amiga que tiene dos perritos, entonces están jugando un Acá montón. también hay perritos, Ok, ok. como Date, aprendizaje. dame un segundito. Ok, ya, disculpa. Uf, eso que tú acabas de parece, ay, creo que ha sido fundamental para mí porque realmente yo siento que cada una de las mujeres que yo he acompañado en sus procesos de maternidad, que más allá de cómo fue el parto, si fue dentro de una institución o fue en casa, ¿no? Ha sido ha sido como, pues, viajes espirituales que hace esta mujer de su proceso de transformación y por ende yo también, como que realmente siento que también nuestra labor es poder acompañar a la mujer y también ver cómo ese proceso que está viviendo la mujer, ¿no? Ese movimiento que está viviendo la mujer también es un movimiento que refleja, ¿no? Y refleja sí, como mi propio proceso de transformación, ¿no? Y yo creo que yo estoy infinitamente agradecida con cada una de las mujeres que he podido acompañar porque pues han transformado mi vida en lugares muy, muy profundos y eso lo entendí también hace ya como un año acompañando a una mujer en su parto en México
esta mujer con una historia de vida impresionante, como realmente, pues impresionante, de un poder de resiliencia y ver todo lo que sucedió alrededor de ella y su familia y sus otras hijas mayores en la llegada de su bebé, para mí fue también entender que realmente es un evento muy espiritual, ¿no? Como que realmente es un evento muy espiritual que siento que también ahí los bebés vienen a recordarnos eso, como el misticismo. Mm. Y para mí, cada vez, yo siempre digo, pues, yo no creo en ninguna institución, ¿no? Religiosa o espiritual, soy bien anarca con ese tema, pero pues para mí, mi forma de ir a orar es cuando yo voy al nacimiento de un bebé. Ahí es como si yo fuera a una iglesia y ahí estoy yo orando. Entonces, sí, no sé cómo poder describir bien como eso, tu pregunta, pero sí, pues para mí no sé, presenciar el nacimiento de un bebé, presenciar un bebé es como, es pura mística, es Mm. como, es muy místico. No tengo como otra palabra y otra definición para eso. No, es muy bonito eso lo que dices, porque alguien, yo sí recuerdo que decía algo que sería lindo que empezáramos a ver más los mundos y tratar al mundo como si estuviéramos tratando a los bebés, porque cuando uno trata a un bebé lo trata como con caricia, ternura, presencia, vínculo y todas esas cualidades que también las he visto cuando a veces en pedagogía, yo que trabajo con educación, para hablar un poco de lo espiritual, hemos descrito, por ejemplo, lo que significa un beso. Salen muchas de las cualidades de las que tendríamos que nutrirnos nosotros para la vida en todas las áreas de nuestra existencia. Y yo lo único que hice fue juntar los descripciones de estos momentos de conexión o de contacto o de donde el alma o donde los ojos han brillado mucho y esos momentos los podemos Ajá, recordar porque los hemos vivido cada uno en diferentes maneras, cuando ha nacido un bebé, cuando de pronto hemos conocido a nuestro amor o cuando de pronto no sé, muchas maneras, me pasaba ayer que estábamos caminando allá por la laguna de Teusacaba, bajando y caminando por ahí, era muy chévere porque también a veces en el mismo caminar y en el mismo estar en un espacio natural, también uno tiene como unos momentos donde uno siente como el alma, como curiosamente, como que sí, se expresa como poéticamente y uno como que se ve. Entonces es muy bonito recordar eso en la vida para que las personas puedan sentir que en muchos se manifiesta de muchas maneras diferentes, pero como que es algo muy rico de que empiece a suceder en millones y millones de seres humanos, porque eso es lo que nos va a llevar a tener pues mejores relaciones, estar mejor, más conectados. Entonces sí. siento, Y más, más empatía. Sabes, como ahorita escuchándote me hizo recordar, justo en enero estaba saliendo de un posparto de una mujer que yo había acompañado en su parto en casa. Y hubo un momento antes de irme que después de toda una sesión posparto, pues ella estaba con su bebé dándole teta, pero es como que había como eso que tú acabas de decir que me encantó, como poético, como esta expresión, sí, era como ella dando tetas, había velas, era como, ¡ay! Como un momento tan sagrado, ¿sabes? mm, Esta mujer se veía y este bebé se veía como muy poético, era como un momento muy poético y bueno, salí de ahí, me subí al Transmilenio y estando en el Transmilenio llegó una habitante de calle que se veía su sufrimiento y yo no sé por qué en ese instante yo dije, ay, ese hombre fue un bebé, en algún momento fue un bebé, ¿sabes? Como, no sé, fue como que para mí fue como una conciencia, yo empecé a mirar a todo el mundo y es como, todos fuimos alguna vez bebés, ¿sabes? Como, ¿qué habrá pasado en esa alma de ese bebé? ¿Sabes? Como, yo veía a este hombre y me daban unas ganas como poder abrazar a ese bebé, ya ni claro, siquiera es el niño interior, es como el bebé, ese ser, esos primeros, ese bebé recién nacido, ¿sabes? Como acobijar a ese recién nacido y no sé, fue como un momento para mí muy poético, ¿no? También entender y ver al otro, ¿no? Como eh, en su humanidad, pero también mm. en esa ternura que en el fondo alguna vez fuimos un bebé, Eso es ¿no? lindo. Eso es Sí, lindo porque ese es el principio de la dignidad, de verlos a todos como que hemos sido, somos hijos como de lo mismo, somos, como que el sentido espiritual profundo es como
de que borran las diferencias culturales y de dónde Ujú. vienes, qué piensas, sino como que en el principio tú también naciste de donde todos hemos nacido, has sido también bebé y eso sería lindo empezar a ver en un tiempo donde hay tanta polarización en la sociedad, de ver al otro no como alguien extraño, sino como alguien, una parte de mí que yo aún no conozco. Lo mismo me preguntaba yo cuando estaba por allá en la montaña y caminando. Yo preguntaba que este paisaje que es como una parte de mí también que yo todavía no conozco, porque cuando voy encuentro cosas que no encuentro en otros lugares y los encontramos en lugares a veces misteriosos, a veces en lugares también, a veces el sentido de tragedia. Me gustaría que habláramos un poquito sobre este tema de lo trágico también, porque a Sí. veces la iluminación y la parte de la reconexión a veces viene también por el sentido de la muerte, no solo por el nacimiento. Por lo menos yo lo he Sí. sentido en algunas de las muertes cercanas y de los acompañamientos. Un día por curiosidad, sin haberlo planeado, estuve participando en un mortuorio donde había mucha música, mucha el duelo en comunidad, ¿cierto? Porque así como nacemos y necesitamos ese apoyo y ese cobijo, sentí yo como que era algo nuevo para mí porque era como que toda una comunidad endulzando ese momento, conectando con el dolor, pero de una manera bonita. Y yo después de eso tuve una sensación muy similar cuando la única vez que he tomado viaje en la vida. Como que tuve un momento de misticismo que no me duró un día ni dos, sino como que se extendió Ajá. y se generó un estado de mucha conciencia, mucha presencia, mucha claridad por el lado de algo que la pandemia nos recordó también, que es como lo frágiles que somos, que morimos. Y yo siento que parte de esa destrucción que hacemos sobre la naturaleza también es falta de nuestra inconsciencia, de nuestra propia mortalidad, porque si nosotros no sabemos mortales, pues que vamos a estar como en esos afanes de estar corriendo, de estar como satisfaciendo tantas cosas que no son necesarias, en una ansiedad y en una vida, digámoslo, que no tiene mucho sentido. Cuando uno pone ya ese panorama, que es un horizonte, pues que es evidente que pues hay muchas tradiciones esotéricas que le dan muchos significados, pero más allá de todo es una realidad a donde todos también nos dirigimos. Entonces me parece muy bonito también en ese sentido y en la reflexión también que estamos haciendo alrededor de la natalidad también, es que también los ciclos de muerte y de nacimiento se dan en todo el proceso de nuestra existencia, ya sea por el nacimiento de una vida o ya sea por una pérdida también. Entonces, no sé tú cómo, Sí. en tu experiencia, cómo resuena eso de ese trabajo también amoroso, también quiere decir, cómo lo poníamos para terminar así, le decía a alguien, cómo hacer de nuestros desamores y de nuestros duelos algo erótico, algo hermoso, algo bello, y no solamente algo como resentimiento y odio, sino como cómo endulzar también ese momento y llenarlo de eso. Eso fue lo que aprendí en esa experiencia y para mí nunca lo olvidaré y quisiera que aprendiéramos también mucho más como sociedad a acompañar esos momentos también. Necesitamos más personas como tú y como otras personas que lo están haciendo en el mundo que puedan acompañar y enseñar cuáles son las cualidades interiores que necesitamos para hacer dula, que necesitamos para acompañar esos momentos. Total. Pues yo creo que es esa pregunta que tú acabas de hacer, creo que las parteras, ¿no? Y yo como partera te lo respondo porque creo que las mujeres que nos dedicamos a esto, em, pues básicamente siempre vamos también a enfrentarnos con la muerte. Y eh, bueno, espera, es que me vienen dos ideas para responderte esta pregunta, pero bueno, la primera, pues estamos hechos de relatos, ¿no? Y nuestras vidas, realmente somos nuestras experiencias, ¿no? Y acá quiero traerte una experiencia que hace ya creo que ya voy para 3 años. En Guatemala, en un parto, en un centro de partos, pues nació una bebé que no se pudo adaptar y una bebé pues que falleció, ¿no? Fue mi primer, digamos, acercamiento como partera, digamos, en un parto donde pues, pues llegó la muerte, ¿no? Y pues claramente es dramático, es intenso, pero hay mucha mística en la muerte, en los duelos,
Y para mí ha sido muy interesante, y esto que tú también, como me parece tan bello que lo nombres y lo traigas a este espacio, y es pues esto que decías de los duelos, ¿no? Como de las pérdidas, ¿no? En todos los niveles. Y justo para mí fue como ese momento en que se muere esa bebé en ese parto, yo abrí un portal de muerte en mi vida, porque me divorcié, y eso es otra muerte, ¿no? Mm, Otro duelo. Pero en ese momento de ese parto yo recuerdo tanto que la mamá decide quedarse con nosotras y éramos la partera principal, yo como aprendiz de partería y la dula. Y, y es bien, fue un momento tan místico, te lo juro, por eso amo las mecedoras, creo, mm, porque esta mamá, había un silencio, es como, había un silencio en el ambiente, ¿no? Como, no, y empezó a atardecer, prendimos velas, y yo recuerdo que lo único que hice fue sentarme en una mecedora que estaba al frente de la cama de ella, o la dula al lado de ella, la partera en otra silla, en otra mecedora, y en un silencio. Estuvimos, yo creo que todas, como llorando, pero era un llanto como, ¿sabes? Muy profundo, un llanto, y para mí fue ese momento muy místico en la mecedora, observando la luz del ambiente, observando a esta madre y esta mujer muy sabia, ¿sabes? Como viviendo ahí su duelo, pero era un llanto de despedida, y para mí fue muy místico porque en ese momento yo sentí un aroma, como un aroma de rosa, como la presencia de la madre, y la madre es la madre de la vida y la madre de la muerte, mm, ¿no? Como que son la misma. Es como, mm. eso no se puede separar, porque para que haya vida se necesita, tuvo que haber muerte, y para que haya vida hay que dejar morir las cosas, ¿no? Mm, Y que claro, pues es difícil, y nuestra sociedad, el tema de la muerte es un tema tabú, ¿no? Y le vedadísimo. huimos, uf, totalmente, y que claramente es fuerte. Pero para mí es eso, como que trayéndolo al relato también de la natalidad, ¿no? Mm, De este tema del cuidado, pues también para mí fue ese día también entender que una de mis labores es también cuidar la muerte y cuidar claro. ese tránsito. Y luego, hace ya como 2 años después, un año después de ese evento, estando en donde los Guayú, en La Guajira, fue como, es que es esto, ¿no? Porque las mujeres acompañan la vida que llega y las mujeres despiden, ¿no? Ellos tienen unos rituales, ¿sabes? Alrededor de la muerte, impresionantes, donde pues uno de esos rituales, después de que hacen como, tienen varios entierros, el último entierro es como una niña virgen, ¿no? Pues como una niña virgen, es la encargada de sacar los huesos y limpiar huesito por huesito. No, tienen un concepto de la muerte impresionante, que yo decía, y yo siento que eso también es muy importante traerlo a este espacio, y yo también lo abordo mucho bajo el modelo del que yo he ido estructurando estos de mi trabajo también como partera y como dula, es también más allá de cómo sea el parto, es también acompañar a las familias a abrirse a esta experiencia mística que Mm, significa tener un bebé. Y digamos, y tener un bebé, y esa experiencia también que la vida te está entregando, y que es un aprendizaje que tienes que recibir tal como es. Como o para una mujer que planifica un parto en casa y por X y razón ese parto ya no es seguro para en casa y tenemos que hacer un traslado, es también recibir esa experiencia con amor, porque ahí también hay una muerte de lo que hubiéramos querido ser, ¿no? De claro. esta ilusión de haber parido. O también, ¿no? Sí, ¿sabes? Bonito eso. Mm. Y yo creo que sí, yo creo que las parteras tienen una sabiduría muy interesante con respecto a la vida y la muerte, ¿sabes? Como, Mm. y tú me lo pues, dices a mí, y yo realmente cuando yo me veo en mi proyecto en mis años futuros, yo me veo en un momento en mi vida acompañando a morir a las personas, Qué bello. dignamente. Ahorita que habla de los rituales ha sido algo que pues a mí como educador me han interesado porque pues siento que en el proceso de acompañar y de aprender con el otro, pues uno utiliza muchos elementos de lo simbólico para que ese aprendizaje pues sea más profundo. Incluso a mí que me interesan mucho los temas de la paz y he estado como trabajando mucho alrededor de didácticas de la paz y esto. Me gustaría hablar un poquito y también por la experiencia que he tenido también con comunidades ancestrales acá en Colombia, me llamaba mucho la atención de que en muchas hay algunos rituales para el nacimiento. Tú has viajado mucho por América Latina y todo esto. Me Ujú. gustaría de pronto qué rituales, por ejemplo, uno que me contábamos en Vera
tenían uno que cuando el niño nacía, estén donde estén, todos se iban a meter al río para que ese niño no naciera perezoso. Era uno de los mitos que tenían allá Sí. de pronto dentro de tu nomadear por el mundo, ¿qué rituales de pronto serían interesantes o bonitos para compartir en este encuentro de hoy? Ay, pues vieras que hay muchos rituales, y eso sí es cierto, cada cultura tiene una cantidad de rituales, ¿no? Y que también yo siento que es muy importante como nuestras culturas, no, las mujeres que venimos de los centros urbanos también necesitamos aprender también a ritualizar estas etapas porque es una manera muy simbólica de poder, digamos, hacer ese proceso de transición, de transformación. Entonces yo creo que sí, ritualizar ciertos procesos nos ayudan como ¿no? A digerir como este proceso. Y cada cultura vive muchos rituales, pero hay un ritual que para mí es que lo he observado que en todas las culturas y en todo lo que he leído y en lo que he conocido también, y digamos, el ritual de la placenta. Es como muy interesante cómo cada cultura le ha dado un espacio muy importante a la placenta. ¿Qué se hace con la placenta? ¿Sabes? Y dentro de ese, digamos, dentro de cómo cada cultura vive, ¿no? Y ritualiza como ese momento de la placenta, es bien interesante porque todas llegan como a algo muy similar que pues básicamente hay una partera que es una partera profesional que vive en Bali, pero es norteamericana, que tiene un libro que se llama El octavo chakra olvidado, que es sobre la placenta. Hmm. Y ella básicamente en este libro está proponiendo, ella lo que propone es que realmente el ser humano empezó a vivir desconectado de la tierra porque se perdieron los rituales alrededor de la placenta. Y es que la placenta es como, y en muchas culturas se habla que la placenta es como la madre, el ángel guardián, el alma gemela del bebé, ¿sabes? Eso es como, se aborda de maneras diferentes, pero es siempre algo muy similar, como la placenta siempre en culturas originarias ha sido, eh, digamos, venerada. Y ese es uno de los rituales que para mí me parece como muy importante recuperar y venerada sea que hay culturas que la siembran y se convierte en un árbol para que esa persona luego vaya y dicen muchas culturas, es como hay que sembrarla y hay que sembrar un árbol porque ese va a ser el lugar de meditación, pues como el lugar donde esta persona tiene alguna como dificultad en su vida y se va a ir a sentar allá, a Mm. reflexionar, a pensar. Otras, no sé, hay muchas culturas muy lindas como que lo que hacen que cuando entierran la placenta, lo que hacen es que ponen en la placenta como un don, ¿sabes? Como un don que esta alma o sí, este ser humano que pueda desarrollar. Entonces, sí, la música, ¿no? Entonces le ponen como un instrumento musical antes de enterrarla. ¿Sabes? Como si en comunidades es como si tenga la habilidad de ser tejedora, ¿no? O de poder ser buen pescador, ¿sabes? Entonces la siembra. Otros rituales muy, muy bellos también alrededor, pues ritualizando este momento de la placenta, que siento Mm. que es muy importante recuperarlo. También uno muy gracioso para los cofanes del lado de Ecuador. Entonces, cuando quieren que la niña sea muy guapa, como muy, muy guapa y que tenga como, sea muy luminosa, entonces la sientan, agarran a la bebé y la sientan sobre la placenta, Mm. ¿sabes? Y otro ritual que siento que, ay, como algún día me encantaría poder como estar, ¿no? Conocer una abuela, ¿no? Que lo siga haciendo y es la labor también de, leen, algunas abuelas tradicionales leen la placenta, como Ajá. dicen que el destino de esa alma está impreso en su placenta, ¿no? Eso me parece también muy bello. Sí, hay tantos rituales alrededor de la placenta. Hay otro ritual que me parece también muy bello, que cuando la placenta se siembra, realmente la placenta tiene dos lados. Tiene un lado mamá, que es el lado que está, digamos, adherido al útero de la madre, y el lado que está al lado del bebé, que es el árbol de la vida, que es la Mm. representación del árbol de la vida, ¿no? Realmente, y que es donde está el bebé en su bolsita y en su líquido. Y realmente cuando tú ves las placentas, es que se ve como si fuera el árbol de la vida, ¿no? El Mm. origen, ¿sabes? Y es muy lindo porque entonces algunas comunidades y parteras lo que dicen es que cuando se siembra la placenta el lado de la mamá tiene que estar mirando a la tierra y el lado de bebé tiene que estar mirando al cielo, porque eso hace que también la espiritualidad de ese ser esté conectada con con todos estos, digamos, mundos. Sí. Bueno, qué lindo. Sé que tú también
proporcionas también algunos encuentros con mujeres y estás también muy interesada como en eso. Hablemos un poquito de eso también, que me parece que he encontrado, cómo ha sido, cómo ves también el asunto ahorita de la... de un mayor auge del feminismo en el mundo y cómo ves que tú a través de los círculos o de los espacios que tú haces también de sanación con mujeres, como que has encontrado o por qué los estás haciendo o cuál es la raíz de Uf, esos encuentros. Me gustaría que habláramos porque es que en otros encuentros también acá hablé con una amiga que hace círculos de mujeres, pero en el eje cafetero y me interesa mucho como en el ser de estos espacios, como hablar un poco de esa parte del ser mujer y de cómo lo ves tú, sí. qué reflexiones has hecho y cómo lo ves. Bueno, mira, Como facilitador. yo, Mm. sí, yo, honestamente, yo a veces soy muy, muy honesta. A ver, como que un momento en que, pues yo crecí como en este mundo chamánico y pues no sé, como, también me peleé con eso y durante muchos años también como, ay, no sé, pero pues fue la vida que me puso ahí, realmente la vida, mi rebeldía, mi forma contestataria, porque realmente no era como que yo quería facilitar esos espacios, sino como pues al vivir en diferentes espacios de círculos de, pues, de plantas, de medicinas, de ceremonias, y después estuve casada con un hombre que se dedicaba como a la terapia psicodélica, pude observar pues toda la violencia y el abuso de poder que hay, ¿no? En esos espacios. Y eso a mí básicamente me encabronó, pues también como hace 10 años tuve que denunciar a un chamán que había abusado de la hija de una amiga, un proceso legal que duró durante 5 años y también todo el movimiento que eso generó alrededor de las personas y los seguidores de esos círculos que básicamente, ¿no? Seguían, pues, de una forma de como adoración a estas figuras de poder, ¿no? Y, Gurocentrismo, ¿no? que llaman algunos. Uy, Que eso es Dios, una de las cosas para, más peligrosas de cualquier espacio de sanación, cuando se vuelve eso totalmente. gurocentrismo o cuando le endilgamos a otras personas como cualidades divinas o ya Sí. empezamos a perder porque ya empiezan a darse, incluso lo he leído para complementar en un Ujú, texto muy lindo sobre la paranoia sexual en los campos universitarios de un trabajo de una feminista norteamericana que no la quieren ajá, mucho porque se ha mostrado con evidencias y con testimonios ajá, de que ese asunto del gurocentrismo también opera en el campus universitario y que no es solamente una cuestión de hombres que abusan, sino también hay una cuestión de la psique femenina y también de esa posición y en esas dinámicas que se dan en el sexuales de poder, ¿cierto? Que parece que hacen que esas dinámicas que llaman violencia sexual o acoso sexual se sí, den de una manera muy natural, pero que es mucho más compleja que de lo que se supone y está muy centrado en esa visión de, pues, de, ¿cierto? De un ser así sí, como que totalmente, totalmente. Sí, y que se pues está sí, dando mucho acá en básicamente. Colombia también ahorita en las Uf, elecciones. Una visión de otra vez, que ya lo decía Estanislao Zuleta cuando yo lo leí hace miles de años, que él decía, claro, eso del mesianismo, ojo con eso, ojo que a veces el dictador ahorita no va a llegar envuelto sino a través de la comedia y de los que más hagan reír o sobre la obra espiritual. Hay muchas maneras muy fascistas y muy peligrosas y se dan en los mundos ancestrales, políticos, que eso hay que tenerlo en cuenta y eso me parece chévere que lo plantees porque parte de mi crítica también a los mundos también, además que aprecio muchas cosas también de los mundos urbanos ancestrales, me han nutrido mucho, también hay que hacer la crítica y pues valdría la pena seguirte sí, escuchando ahí como, porque me parece fantástico poder ir nutriendo como una visión más completa de la sí, situación. sí, sí. Este es uno de mis temas que me apasionan. Pasa que no tengo tanto tiempo para trabajar en esto. Eh, sí, eso que tú acabas de decir es, pues, digamos, pues yo lo viví en mi casa, ¿no? Yo viví como había una idealización, pero impresionante a figuras, ¿no? Espirituales o figuras chamánicas, Mm, así como, pues, ¿sabes? Como pues, las personas siguen a pastores, a curas, así. Y este episodio en mi vida, pues, me vino a romper esto y también a que a, se destruyó también esta idealización de esos espacios, ¿no? Donde también se romantiza, ¿no? Estas figuras y se romantiza también como esos grupos sociales, ¿no?
Y para mí fue impresionante ver mismas mujeres que básicamente decían que era todo era una mentira para hacerle daño al taita. ¿Sabes? Como cuando estaba en juego la salud física, mental y emocional de una niña de 7 años. Es como, y para mí eso fue como, ¿sabes? Yo me peleé con esos espacios, me encantó esta palabra que tú dijiste, como Urbano urbano. ancestrales. Sí, me peleé con esos espacios así, pero peleada, yo me fui para la Argentina también huyendo, como de mi familia, de todo, como yo, que eso es una farsa. Pero pues bueno, la vida, ¿no? Vuelves a esos, a replantearte y a reorganizar, porque pues yo amo a las comunidades, amo esos caminos, pero pues desde una estructura también siento que pues no hay que romantizar absolutamente nada en la vida, ¿no? Y que también este tema de que para mí luego también fue muy importante entender, porque pues luego, entonces me caso con un hombre que se dedica a la terapia psicodélica y empiezo a observar lo mismo. Y yo digo, y ahí observo, que hago también como una de mis observaciones, y es también que es como algo que vengo trabajando y a lo y de lo por qué nacen los espacios que facilito para mujeres también, y fue Mm, pues alrededor también de pues ceremonias, y es, ah, eh, digamos, el amor romántico, nosotras las mujeres hemos mezclado y en estos espacios, ¿no? En estos círculos, el amor romántico con la idealización también, con el uso de psicodélicos, y esto es la peor, ¿sabes? El peor la mix peor que puedes hacer, combinación, el peor cóctel. la peor combinación, porque cualquier psicodélico, cualquier planta, ¿sabes? Ceremonia, genera una apertura fisiológica. Es que genera una estimulación en tu cerebro de endorfinas, de oxitocina, y entonces es cuando tú ves al otro como si fuera, ¡ay, qué mágico! Y entonces además con este amor romántico que nos cultivan en eso, desde a todos, a todas las personas, ¿no? Pues entonces esto es realmente peligroso, y te lo digo porque pues yo lo viví, pues no, lo he visto con muchas mujeres a mi alrededor, y bueno, también como, no yéndome un poquito más adelante, sino cuando empecé digamos, toda mi relación también pude observar también como, pues, las mujeres tenemos muchos espacios limitados, que yo lo observaba también, pues, en estos espacios en mi infancia, que era, pues, no sé, a mí me aislaban, ¿no? Cuando tenía mi menstruación, yo crecí en un lugar donde, pues, básicamente la creencia era que yo podía matar a un taita si yo tocaba una olla donde él iba a comer Mm, por estar sangrando, ¿no? O yo me pasaba en la comida de platos como si yo fuera enferma, ¿sabes? Como, mm. y también a través de mi menstruación, yo sin saber nada de feminismo, nada, fue como, ¿qué me estás diciendo? Que es como, y también del tema de cómo acceder a las mujeres al conocimiento y a la espiritualidad, ¿no? Ujú. Entonces, lo observé en esos espacios y lo observé también todo ese entorno alrededor de la terapia psicodélica, que era también como, ah, si tú te pones a analizar, pues son solamente hombres que facilitan estos espacios, no hay mujeres casi. Ahorita yo he ido conociendo, pero normalmente siempre son hombres. Y bueno, tras, digamos, un proceso mío personal, fue como, no, es como nosotras las mujeres tenemos derecho a acceder a un espacio seguro y también directo, donde no hay intermediarios, ni siquiera yo. Es como, yo solamente estoy como una dula, ¿sabes? Literal. Ahí es como una dula sosteniendo el espacio, Mm, generando todo, pero para que haya un encuentro de místico. Místico es tú directo con la fuente, ¿sabes? sí. Y, y bueno, pues fue así realmente como, yo, ¿no? Como, pues el derecho de sentarnos, de tener un espacio donde nos podamos sentar juntas a pensarnos qué es ser mujer, Mm. ¿sabes? No en una ceremonia, ¿qué es esto de ser mujer? ¿Qué es esto de tener un espacio seguro? ¿Qué es esto también de poder nosotros acceder al conocimiento de la espiritualidad? Mm. Porque realmente también en todas las corrientes también espirituales ha sido esto pues muy limitado, Muy ¿no? sesgado, sí. Y Muy imagínate que me sesgado. acuerdo, imagínate que yo viajando, cuando te cuento la experiencia con los Emberado Vida, estamos hablando de unas cosas que requerían pues la presencia de las mujeres, y las mujeres no estaban en mi reunión, y estábamos hablando de los controles prenatales y un mundo de cosas de la educación inicial y de las prácticas de crianza, y solo hombres. Yo, venga, tenemos que parar. Me fui, sacamos a las mujeres,
de los lugares donde estábamos, necesitábamos escuchar las canciones de cuna, los arrullos, como todo eso, y ellos, una cosa que solo lo podían hacer las mujeres, pero puros hombres sentados, y yo decía, pero me parece que esto no es, algo no está funcionando bien, y ahí en mucha parte de ese romanticismo no puede llevarnos a hacer nuestras críticas de que frente a la inclusión de las mujeres y de una valoración más fuerte, todavía se necesita muchísimo trabajo, hay todavía mucha jerarquías en esos espacios y Uf, no, y yo paré la conversación, trajimos a las mujeres, hablamos y fabuloso porque llegaron con los niños y se generó el ambiente realmente que estábamos buscando, no hombres hablando del control prenatal y un mundo de cosas que ellos no tienen ni idea. Entonces fue muy bonito de ese encuentro, a pesar de que era con la lengua de ellos, pues la traducción hacía pues limitado el encuentro. Sí me pareció muy bello darme cuenta de que en los espacios urbanos las personas han encontrado pues ciertas sabidurías ahí, pero pues en el romantizar o en el idealizar traen también que esas mismas comunidades sufran. Incluso he visto estudios donde el turismo psicodélico con el yagé y todo esto ha uf, empobrecido y ha quitado el valor de los sabedores en sus comunidades para ofrecérselas en una demanda de públicos extranjeros. Entonces uno se pregunta de que siendo así se están perdiendo el raigambre profundo que trae esta medicina sí. para las comunidades. Entonces son muchos factores de reflexión que está bien que lo estemos hablando, no lo habíamos hablado en ninguno de los programas y me parece muy justo porque parte de otra de las cosas que yo he visto también ahí frente al espacio es lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, que a pesar de que es muy bonito en las Uf, comunidades indígenas y en los niños, lo mágico tiene sus limitaciones y sus alcances y a veces, incluso vuelvo a la política, personas que se vuelvan como tan facilistas a decir, bueno, yo voy a acabar la corrupción y esto mágicamente va a cambiar. Entonces, es aprovecharse de todavía en nuestra cultura mágica, que es muy colombiana también y muy, pero eso tiene unos límites. A veces la gente piensa que todo les pasa por algo y no todo es así. De todo sí uno puede aprender, pero no todo pasa. Entonces, si una persona la violan le pasó porque hizo algo, no podemos llevar a uf, veces sí. esa voz del pensamiento mágico y a veces que lo otro que he sentido es que en algunos espacios, frente a reflexiones ya del feminismo, del cambio climático, cuestiones de la cultura ya más grandes, ya no hay ya la profundidad ni los elementos que se requieren para realmente hablar sobre esos temas. Entonces a veces metemos en la misma bolsa con lo que se sabe o con lo que me sirve a mí para unas cosas como individuales no se pueden extrapolar a veces para la vida de la sociedad. Quiere decir, yo puedo hacer magia con Total. cositas, yo puedo tener encendido aquí un veloncito, yo puedo colocar una musiquita, pero cuando yo ya hago que eso sea como que realmente lo extrapolo como una solución para todos Sí, los problemas sociales, eso ya empieza ya a no a funcionar de la misma manera. Es como mi y no va a reflexión ser personal. saludable. No, Mm. no, 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 yo me alineo contigo totalmente. Yo, pues, sabes, este es otro gran tema que de verdad me apasiona y me encanta. Justo hace muy poco estaba en una ceremonia de peyote Mm. con los huirras, los huicholes, en Guatemala y había en el lago de Atitlán, que ahora se volvió como un epicentro donde pues está viviendo una cantidad de extranjeros con esta idea romántica de la magia, una cosa que yo decía, ¡ah! ¿Sabes? Como, y estaba yo en la ceremonia y yo no, hice unos análisis Mm. muy interesantes de esa ceremonia y yo decía, no es saludable, realmente no es saludable todas estas ideas mágicas, esto que tú acabas de decir, creo que eso es muy importante, ¿no? Pero también justo hace poco yo pensaba, en una gran ciudad, pensaba y decía, es que la realidad también es tan tesa, tan tesa, tan tesa, ¿sabes? Como el mundo, la realidad del capital, todo, 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 como Oh. está todo estructurado, es tan teso, tan intenso este tema, que la gente necesita alguna forma de escape. Pero porque también somos una sociedad y internamente somos toda, so, estamos somos muy inmaduros, muy, muy niños todavía con estos Mm. pensamientos mágicos. Y eso es otro gran tema que también ahora siento que pues con toda esta cultura del bienestar, de lo terapéutico, de todo esto, a veces alimentan esas ideas mágicas y De esto que en un retiro en es, una semana ya te vas a
aliviar de todos tus problemas o que si haces tal... Acá ha llegado gente que he Sí, escuchado que viene y todo de otras partes buscando eso, que como unas soluciones rápidas a problemas que requieren, por lo que uno sabe, como una temporalidad, unos espacios, le la dicen vida, pues toda la la vida, vida, toda la vida ¿sabes? requiere un aprendizaje más Toda la lento. vida. Entonces es un temazo y Sí, por eso lo tocaba porque siento que contigo podríamos haber abierto este tema porque es interesante hablar de esto con sensatez, con experiencia, recogiendo el frutico bueno de las cosas y también el malo, también hablarlo, porque también no tocarlo sería uno siendo también cómplice de las injusticias a veces o de las verdades total, literales que a veces impulsan a través de estos mundos. Y la literalidad, cuando no, es que esto es así para las mujeres, pero ya eso de pronto que lo diga alguien, pero no se pueden mantener a veces esas exclusiones, o que esto sí es, total. esta es la tan, y no hay unas razones como científicas o de mayores argumentos frente a algunas segregaciones del ser hombre, del ser mujer, que valdría la pena también como estudiarlas a la luz de, pues, de los grandes avances del Total, feminismo que ha tenido. total. Mm, Justo eso me haces acordar que justo hace como, pues en ese, yo estuve 2 años en un proceso muy, muy intenso, como en unas reflexiones muy, muy fuertes, como con estos temas, lo espiritual, lo terapéutico, ver todo también las estructuras de poder y violencia que hay, como mujer también vivir una cantidad de cosas que dije, órale, ¿no? Como que yo no dimensiono, unas reflexiones muy, muy interesantes que y eso, bueno, eso me llevó y encontré una organización norteamericana se llama Cosmic Sister y es una propuesta de feminismo psicodélico. Y para mí esto fue como, ay, qué interesante. Y justo, bueno, XY, no sé cómo fue, pero la fundadora me contacta y escribo un artículo, pues un artículo sobre este tema. Y yo creo que si mucha gente lo leyera en Colombia, no sé, ¿sabes? No les agradaría porque pues realmente también es una crítica, digamos, que siento que es muy importante hacerla, porque no hay que romantizar nada y también es como bajar este pensamiento mágico a algo real, ¿no? Y es como, ¿sabes? Y es lo que tú dices también ahorita, negando todos los beneficios que hay, porque hay unos beneficios, pero esto necesita también mucha estructura y mucha tierra, ¿no? mm, de Sí, acuerdo, así y es. sí, Así es. Y la otra cosa que yo leía también en un texto hablaban de que a veces servía para evadir un poco, trabajar las heridas profundas internas, como evasiones espirituales, como utilizar, y eso puede pasar no solo con lo ancestral, sino también con cualquier tipo de religiosidad así dogmática que permite como una evasión o un placebo, ¿cierto? Es como una manera como para lo que tú decías, para sentirme bien, como algunas personas sí, usan a veces también otras cosas que no deberían tener una finalidad así. Cuando los niños juegan, no lo hacen porque es parte de su naturaleza, pero no lo están pensando sí, como con una visión teleológica de que esto me va a servir para algo, como en esa visión así. Lo sí. mismo pasa con lo espiritual, no, y con la sexualidad, no ponerle ningún Ah, aditamento sí. porque eso debería ser como algo sagrado, algo que es así porque, ¿cierto? Sin Y ya, ninguna y promesa. sabes que esto es bien interesante porque me haces pensar como que en muchos de estos espacios, pues, porque a mí me gustan las plantas, a mí me gustan yo lo vivo de manera diferente y cada persona lo vive de manera diferente, pero a la forma en que yo lo vivo y lo experimento, pues yo veo mucho como personas muy, como, pues con unos pensamientos mágicos muy raros que a veces llegan, ¿no? Digamos, a los chamales o a los abuelos de las comunidades a hacerles unas preguntas que yo digo, y los abuelos son como tan simples, es como básicamente se trata del buen vivir, como Ujú. trabaja uno para comer bien, para reír, para disfrutar, es como todo más sencillo, más Más simple. sencillo. Mm. Pero en estos espacios ahora y de cualquier tipo, no estoy hablando solamente pues, de este tema de las plantas, sino de todo, el yoga, todo esto ahora Todo. que hay, ¿no? Que es como, no, hay unas ideas muy locas de, no sé, como de, no sé Mm. cómo nombrártelo, como de Sí, disociación también, como sí, de, sí, son disociaciones, claro. Ven, para sí, no sé, no terminar, sé, para terminar sí, ese encuentro me gustaría, no sé, algo ya pasamos un poco lo personal, las comunidades, ajá, ya mirándolo un poco más global, el país, cómo ves todo lo que está pasando realmente, cuál es tu lectura acerca no solo de la pandemia,
ni todo lo que, todas estas metacrisis que han llegado juntas hacia a rebobinar y a resetear un poco de muchas cosas en nuestra cultura y en nuestras formas de ser, sino también en nuestro país, que estamos también a puertas ya ahorita de las próximas elecciones. ¿Qué lectura haces de todo lo que has visto, de pronto has sentido? Pues tú estás por fuera, pero sientes algo. ¿Cómo sientes tú eso desde allá? ¿Cómo lo ves? Hoy uno me dice, no, quiero ser, no, soy muy honesta. Justo ahorita estoy como en crisis con ese tema, ¿sabes? Como, uy, en parte como con mucha esperanza de sentir que estamos hacia un nuevo paradigma, de replantearnos como sociedad una nueva forma de vivir, ¿no? Dejando como atrás, ¿no? Un modelo, pero que es un poco, tú lo nombraste hace un rato que me pareció muy sabio, muy maduro, y es entender que es un proceso que va a llevar años, décadas, porque si solamente llevamos no sé cuántos años en este proceso de la paz, digamos, romantizar que solamente con esto que está sucediendo y este movimiento que está pasando ahora es como va a ser una solución mágica, como ya, Mm, no, esto va a ser un proceso y que claro. siento que también lo que está pasando en Colombia y en muchos otros países también es como un reflejo de lo que, no sé, ahí sí ya me pongo un poco también mezclando como la espiritualidad, como de la conciencia, conciencia móvil, ¿sabes? Como que la conciencia manifestándose hacia otra forma de observar la vida, no sé cómo decírtelo, como, y siento que esta polaridad, porque la veo en todo, ¿no? Como, no sé, realmente no, ahí sí ya me cortes con esa pregunta porque justo iba ahorita hace poco como en una gran avenida y yo decía, esto es muy loco. Y toda la sociedad, este sistema de vida está muy loco. Mm, Como, no sé, como una crisis y también todo lo que pasa en Colombia, no ver esa polaridad, ese clasismo, ese racismo, es mm, como, me impresiona porque yo digo, ay, hace poco me pasó como con una persona muy cercana que era como, de verdad, es como, yo vivo en una burbuja porque la mayoría de mis relaciones, no, pues esos conceptos o esas ideas no existen, pero para ti sí, y es como, wow, qué interesante. Y la verdad, pues no lo sé, realmente un poco como con esperanzas y muy ilusionada también de este movimiento, pero también muy aterrizada que esto es un proceso de décadas. mm. Un poco también a veces siento que no tengo mucha esperanza en la humanidad, ¿no? Yo sé que la Tierra va a seguir existiendo porque es tan resiliente y nosotros pues somos una especie, pero pues también, no sé, como yo estoy habitando en este momento mi propia polaridad, ¿no? Entre la Ujú, esperanza y la desesperanza mm, y, y también viviendo con mucha ilusión esto que va a pasar y con mucho terror también mm. como la Ambas. verdad, ambas, como yo justo hoy pensaba, anoche me estaba leyendo noticias y yo decía, qué intenso que va a ser el próximo domingo, Mm. muy intenso, como pues colectivo, ¿no? Como, y no sé. Bueno, y unas palabritas ya finales para algún Sí, mensaje, algo que te surja del alma a quienes vean estos videos y bueno, también agradeciéndote tu participación, tu palabra, tu experiencia, valorando mucho lo que haces y esa sensibilidad que tienes para hacer ese trabajo tan importante. Honro también pues esa dignidad y esa belleza también tuya y eso que estás haciendo. Y bueno, algo final ya para que nos despidamos. sí. Bueno, yo creo que sí, últimas palabras es como invitar a todas las personas a que se puedan conectar con ese aspecto de la madre, ¿no? Como que la madre está en todo, ¿no? Realmente en todas las manifestaciones de la vida y que siento que necesitamos conectarnos como sociedad con ese aspecto materno, porque necesitamos maternarnos a nosotros, maternar al otro, maternar a la naturaleza, como volver a esos orígenes del amor Hmm. a través de la maternidad. Muchas gracias, mamá, por tu Sí, tiempo. gracias a ti, Andrés, por invitarme. Estoy muy feliz por este Yo espacio. también.